Amigos de Económica, ¿cómo están? Buenos días. Hoy nuevamente con ustedes bajo la señal de Andina Canal Online. Vamos a tocar un tema importante para nuestros amigos de Económica, que es el tema de la vivienda social. También vamos a abordar lo que es el tema de saneamiento y agua, que es importante para el desarrollo de nuestro país. Para conversar ese tema, nosotros hemos venido a visitar al ministro Milton Mongeise. Él es ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y nos ha acogido en su despacho muy amablemente. Señor ministro, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos. Queremos saber un poco qué se ha avanzado sobre el tema, primero de vivienda. Hace poco el Poder Ejecutivo ha anunciado que se ha hecho una transferencia importante de recursos para contribuir con un poco el fomento de este sector. Sí, mire, en primer lugar agradecerles a ustedes el interés por difundir lo que hemos venido avanzando en el sector vivienda, construcción y saneamiento. Gran parte de esos avances los estamos reportando a través de esta memoria que le hemos denominado Perú, una ventana al bienestar familiar, y donde reportamos todo lo que se ha hecho en materia de vivienda, construcción, formalización de la propiedad, agua y saneamiento y otras intervenciones especiales que hace este ministerio. En el caso específico del acceso a la vivienda, este es un eje muy importante dentro de la propuesta de inclusión del gobierno del presidente Humala. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos al gobierno, había aproximadamente casi 500.000 de viviendas que faltaban construir en el país. Es decir, casi 500.000 de familias peruanas que no tenían acceso a una vivienda. Sin embargo, cuando uno mira las familias que tienen acceso, nos dábamos cuenta que además 1,5 millones de familias viven viviendas pero no adecuadas. Ese diagnóstico hizo que se le ponga mucho énfasis a la promoción de construcción de viviendas para los hogares más pobres. En ese sentido, el año pasado fue un año muy importante. El año pasado promovimos el acceso a más de 55.000 viviendas, que es un récord histórico en el país. En toda la historia del Fondo Mi Vivienda, desde los 90 en adelante, nunca se habían promovido tantas viviendas como las que se han promovido en este gobierno. Lo que hemos hecho hasta ahora son 140.000 viviendas, ya hemos superado largamente ese monto, y esto ha venido acompañado también de un esfuerzo financiero grande. En lo que estamos haciendo este año es todavía queremos superar el récord del año pasado. Deberíamos hacer 65.000 viviendas por lo menos en los segmentos más pobres a través de los dos mecanismos, Techo Propio y Fondo Mi Vivienda, y de forma que superemos largamente las 200.000 viviendas para poder terminar el gobierno cerrando por lo menos la mitad de la brecha del 500.000 de viviendas que habíamos diagnosticado. Es importante conocer esto porque cada año se forman pues nuevas familias y también nueva necesidad de adquirir una vivienda propia. ¿Cuál es la diferencia entre la oferta y la demanda actualmente? Porque siempre se habla de un desfase significativo, pero sí, ahora que usted nos menciona, ese desfase, gracias a estos programas que tiene el Estado, se han ido acortando. Así es. Bueno, lo que hemos hecho en el último año es adaptar los mecanismos de acceso a los mecanismos de financiamiento de vivienda, tanto en la modalidad de techo propio, que es el segmento que es el mecanismo para segmentos más pobres, que es el Estado te da un bono para que, y luego se le pide a la familia un esfuerzo financiero adicional para que pueda comprar una vivienda que típicamente es un lote de unos 70 metros cuadrados,
aproximadamente 40 metros cuadrados construidos, pero con todos los servicios básicos, que también puede ser usado en la otra modalidad que es sitio propio, que si yo tengo mi lote, el Estado me da el financiamiento para construir ese módulo básico de vivienda que va a permitir desarrollarse al hogar en condiciones totalmente adecuadas. Pero también hemos incidido en el segmento del crédito Mi Vivienda, del nuevo crédito Mi Vivienda en todas sus modalidades, que probablemente el cambio más relevante y el que más nos ha permitido profundizar el crédito en este segmento es el de antes el Fondo Mi Vivienda tenía lo que se denominaba buen bono al buen pagador. Sí. Es decir, si yo tomo un crédito con un banco, con una financiera por 10 años y soy riguroso en pagar todos los meses y no me atraso más de lo necesario, entonces al final del crédito me dan un bono por ser un buen pagador. Lo que hemos hecho el año pasado es que lo que verificamos es que el peruano era un buen pagador y que no había que asumir que era un mal pagador. Entonces cambiamos la hipótesis y dijimos, el peruano es buen pagador, entonces démosle el bono por delante. De forma que ese bono, que es variable, dependiendo del valor de la vivienda, pero bajo ciertas condiciones es un bono que oscila un poco. Este bono yo te lo doy antes, te lo doy al principio, de forma que tu endeudamiento sea más pequeño y tus cuotas sean más pequeñas. Entonces, asumo que eres un buen pagador. Eso ha facilitado el acceso a la vivienda y ahora en este segmento hay un mayor dinamismo. ¿Qué pasa si ese buen pagador en realidad se vuelve mal pagador? Bueno, tiene que devolver el bono, pero se corren las cuotas y después lo devuelve. Pero como digo, eso no pasa ni en el 1% de los casos, que es una cifra que está muy por debajo de lo que se registra en otros países. Señor ministro, específicamente sobre lo que lo ha dicho, acerca de la vivienda social y cómo han accedido y ahora tienen más facilidades, más ventajas para que una familia que quiera adquirir una vivienda, dependiendo del precio, pueda tener este bono. Pero ¿cómo lo relacionamos con la reducción de la pobreza? Porque mucha gente dice, bueno, la pobreza se ha reducido, pero hay mucha gente que está todavía muy cerca de la línea base de la pobreza, ¿no? Entonces, pero no hemos comentado acerca de cuántas personas de repente han podido acceder a una vivienda gracias a esa mejora de la economía. Claro, miren, hay varias formas de medir la pobreza. La más conocida es la pobreza monetaria, donde se calcula cuál es el costo de una canasta básica y se miden los ingresos del hogar. Si el hogar tiene ingresos que pueden cubrir esa canasta básica, entonces es no pobre. Si no puede cubrirla, entonces es pobre. Si específicamente no puede cubrir la canasta alimentaria, ya es pobre extremo, ¿no? Entonces, pero hay otras formas de medir la pobreza que se refleja también en necesidades básicas insatisfechas, donde una vivienda que garantiza acceso a agua, a luz, abrigo, lo que hace es inmediato, se refleja en indicadores de salir de la pobreza. Indicadores típicos de si tiene piso de tierra o un piso construido, si tiene ventanas, etcétera, son indicadores que te muestran si el hogar es pobre o no. Adicionalmente a esto, lo que se ha podido ver en la evidencia internacional y también en el Perú, es que hay un efecto aspiracional muy grande. Tenemos reportado gente que antes vivía, me acuerdo, me impresionó mucho un caso de una persona que me decía que él era ambulante, vivía en la informalidad y apenas sobrevivía. Tuvo su acceso a su casa de techo propio y él se dio cuenta que que no podía, si quería darle un mejor nivel de vida a su familia, tenía que hacer una microempresa. Hizo su microempresa, incluso utilizó una parte de su casa y se volvió formal
y eso fue hace como unos 5 años, y hoy día sus hijos estudian, incluso lo sacó del colegio estatal, va a un colegio privado, y en fin, esto motivó a toda la familia. Este ejemplo que le digo, además de que además hemos querido que en este informe lo ilustremos con historias de vida, que son lo que le dan el color a las cifras, se replica en casi todos los casos de acceso de familias pobres a su vivienda. Entonces, la vivienda, el acceso a la vivienda es una herramienta clave en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. ¿Hay un modo de cuantificar de repente cuál ha sido el impacto del acceso a la vivienda en el tema de la reducción de la pobreza? Bueno, no porque es un efecto indirecto. Como te decía, el acceso a la vivienda te significa también que ya tú tienes acceso a agua y saneamiento, tienes acceso a una vivienda sólida, tienes acceso a servicios básicos, entre otras cosas, pero usualmente lo que uno sí puede ver es que si tú tienes una vivienda adecuada, superas mucho, de manera casi instantánea, el umbral de pobreza. Señor ministro, nos parece interesante que usted nos haya presentado este informe que detalla realmente qué es lo que se está haciendo y con los resultados específicos que tiene. Me parece también importante para nuestros amigos que conozcan que hay un déficit de 1.800.600 viviendas en el país, pero el 79% es un déficit cualitativo. ¿Qué significa esto, señor? Así es. Yo explicaba que teníamos casi 500.000 de viviendas faltantes, es decir, de hogares que no tenían acceso a vivienda cuando se inició este gobierno. Sin embargo, esa cifra, que si uno la compara con los estándares internacionales no es alta, al contrario, es baja, dado el tamaño de la población peruana, sí se vuelve más preocupante cuando uno ve que si los que tienen acceso a vivienda, esta vivienda tiene características adecuadas. Recordemos que Lima y varias ciudades del Perú fueron urbanizadas más en función a invasiones y no a planificación. Perú dejó la tradición de planificación a fines de los 70s, y desde los 80s casi los municipios del país abandonaron el hacer la planificación urbana para la expansión de las ciudades. En el caso de Lima, que es el caso más notorio, los migrantes que venían para buscar mejores oportunidades económicas primero y después por ser expulsados de las zonas rurales por la violencia insana que azotó el país en esas épocas, vinieron y se asentaron en arenales, en quebradas, donde no había buena calidad de suelo necesariamente, y construyeron ¿con qué? Con material de construcción que no era necesariamente el mejor, material de construcción informal. Cuando uno le pregunta a la población que construyó en las zonas periurbanas si tuvieron algún tipo de asistencia técnica o de un arquitecto o de un ingeniero, 3 de cada 4 viviendas dicen que no tuvieron ninguna asistencia técnica, más que el maestro de obra. Y si uno pregunta si tuvieron licencia de construcción, también 3 de cada 4 viviendas no tuvieron licencia de construcción. Entonces, nuestros programas de techo propio y Mi Vivienda también ayudan a que la gente que tiene su lote y construyó en condiciones no adecuadas puedan reconstruir sus viviendas o derrumbarlas y volverlas a construir ya con una manera adecuada. Pero adicionalmente a ello, lo que hemos hecho es hemos creado un programa que es el del bono de reforzamiento estructural de viviendas, para que en caso de que hubiera un sismo en Lima, las familias que hoy día tienen una vivienda no adecuada puedan reforzar sus viviendas
para que por lo menos les dé el tiempo de salir y abandonar la vivienda y que no se caigan generando una tragedia mayor, ¿no? ¿Y cuándo ese bono, perdón? Ese es un bono que está en etapa experimental, está en estos minutos sobre alrededor de los 12.000, 13.000 soles. Es un monto que varía dependiendo de las características. Y hemos empezado con una asignación de 100 millones que ya está en la fase piloto y ya empezó a implementarse. Ahora, señor ministro, muchos de nuestros amigos se preguntarán, bueno, pues ya los programas están dados, se está trabajando, hay buenos resultados y el trabajo del ministerio, ¿hacia dónde está apuntando ahora? Hablemos también del área de vivienda rural. Claro, mira, justamente el año pasado, en diciembre, empezamos un programa muy agresivo de viviendas rurales. ¿Qué quiere decir? Estamos a partir del programa Tambos, en el ámbito de influencia, el programa Tambos, estamos interviniendo en varias comunidades a nivel nacional para a gente que vive sobre los 3.000 metros, poder darle la oportunidad de vivir en condiciones mucho más seguras y mucho más adecuadas que lo que viven hoy. Todos los años uno escucha de las bajas temperaturas, de las heladas, del friaje, y tiene que ir corriendo, reaccionando a satisfacer las necesidades de la población. Ahora nos hemos adelantado. Justamente mañana estamos yendo varios ministros a Puno, donde lanzamos el plan de prevención de heladas y friajes de este año, para hacer intervenciones multisectoriales en las zonas de los tambos. Pero el programa de fondo es el programa de vivienda rural, que estamos capacitando a través de la modalidad de núcleos ejecutores a los hogares rurales a construir adobes resistentes con capacitación técnica del CENCICO, y nosotros ponemos un subsidio para poner pisos de madera, puertas de madera selladas, ventanas selladas, aislantes del frío y también el aislante térmico en el techo. De forma que la temperatura dentro de la vivienda, con estas nuevas viviendas, van a subir 8 grados en comparación a lo que hoy día están. De forma que vamos a disminuir la incidencia del frío, tanto, sobre todo en los niños y en los ancianos. Y en 2 semanas vamos a tener las primeras 150 viviendas ya terminadas. ¿Cuál es el monto de la inversión que se ha destinado para este programa? Para este tipo de intervención, este año tenemos como 80 millones, pero esto puede aumentar. Sí. Ahora, en el tema normativo, hay que avanzar para mejorar el acceso, porque obviamente pues, hablando de las capitales, de las provincias, un poco se está saturando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hay terrenos. ¿Cómo están haciendo ustedes? ¿Qué están viendo al respecto? Y de repente hay otros programas que ustedes van a implementar en lo que resta del año. Sí, nosotros estamos promoviendo varias cosas. Primero, dándole asistencia técnica a los municipios para que planifiquen. Esa es la primera cosa. Los municipios tienen que acordarse que una de sus principales funciones como autoridad municipal es la de planificar el desarrollo urbano. Y esa es la primera medida. No depende de nosotros, pero nosotros sí estamos promoviendo y firmando convenios. Justamente el día de ayer mi viceministro de Vivienda ha firmado un convenio con el alcalde de Chinchero, en Cusco, porque se va a hacer el aeropuerto y no hay una planificación urbana. En segundo lugar, estamos promoviendo el acceso a lotes que son urbanizables. La SBN acaba de cerrar una subasta muy exitosa donde se han recaudado más de 50 millones de soles en terrenos que estaban en manos del Estado, pero que ahora son puestos a disposición del sector privado para básicamente promover el acceso a vivienda. En tercer lugar, seguimos promoviendo que el sector privado
entre masivamente a hacer programas de viviendas con habilitación urbana. En cuarto lugar, nuestra agresividad presupuestal también en acceso a agua y saneamiento, lo que genera es la posibilidad de que esas zonas, también las zonas urbanas, se expandan. Y en último lugar, pero por eso no menos importante, estamos haciendo ciudades piloto modelos. Estamos muy cerca de empezar la nueva ciudad de Olmos, para que Olmos, que va a ser una gran irrigación de aproximadamente 50.000 hectáreas nuevas, no pase lo que ha pasado en Chaimochicuno y claro, que no pase lo que pasó en Ica, que no se planificó el desarrollo urbano y solamente se vino el desarrollo agrícola, sí, y luego la ciudad creció con serias limitaciones, sí, desordenada y sin servicios. Acá estamos en un mes, sacamos una licitación para la nueva ciudad de Olmos y lo mismo estamos haciendo en Belén, en Iquitos. Belén, por ejemplo, en este minuto, si uno va a Belén, gran parte del distrito está bajo el agua, como pasa todos los años, lo que no garantiza condiciones sanitarias mínimas para que la gente pueda vivir. Entonces vamos a hacer una ciudad fuera de Iquitos para albergar a las familias de extrema pobreza de Belén. Específicamente en lo de Olmos, me parece interesante que haya una planificación que no existía ¿no? en años anteriores, en gobiernos anteriores, sobre este tema, pero lo que también me parece importante es que esta planificación está de la mano con el sector agrario, ¿no? Así es, claro, porque justamente de eso se trata, de forma que uno va también protegiendo a la capacidad productiva agrícola del país. Cuando no se crece con planificación, también muchas veces es a costa de los terrenos agrícolas, y muchas veces también cuando el agrícola no tiene la posibilidad de un hogar digno en su entorno, migra a la ciudad y se refuerzan los problemas que uno ya va teniendo. De esta forma, creemos que disminuimos un poco la presión sobre el suelo agrícola para urbanizarlo, y por otro lado también ayudamos a que la gente en las zonas rurales pueda mejorar su calidad de vida y disminuya la necesidad de migrar a las ciudades. Para finalizar en el tema de vivienda y construcción, entonces estos proyectos que ustedes tienen va a ayudar a que sus metas que se tenía a inicio de año para el cierre se sean superadas. Sí, claro, nosotros esperamos, como digo, terminar el gobierno con 250.000 viviendas por lo menos promovidas, y esto es algo que mi gente de Lidia me dice que estoy siendo conservador, pero haber promovido 250.000 familias es en 5 años disminuir a la mitad el déficit de acceso a vivienda digna en el Perú, lo cual es un logro importantísimo, ¿no? En el tema de saneamiento, muchas personas nos hemos alegrado cuando se propagó esa información de que ya cerca del 80% tiene esa cobertura. Sí. ¿Cómo han llegado a este punto y cuál es la meta para los próximos meses? Mira, nosotros encontramos el país con aproximadamente 76-77% de acceso a agua dentro del hogar. Y esa meta la hemos crecido casi en 10 puntos porcentuales, lo que rompió la inercia de las últimas décadas, en que nos habíamos estancado hace 10 años en ese indicador. Pero parte importante de haber aumentado ese indicador ha sido el esfuerzo grande financiero que hemos hecho, más de 6.000 millones de soles hasta ahora, y ese esfuerzo ha sido sobre todo en las zonas rurales. Cuando entramos al gobierno, solamente 1 de cada 3 hogares que viven en las zonas rurales tenía acceso a agua limpia. Hoy día son 2 de cada 3 hogares. ¿Y la meta es? Y la meta es llegar a 3 de cada 4, es decir, ¿para al 75%. Este año? Para junio del próximo año, para julio del próximo año, cuando dejemos el gobierno. Entonces,
Hemos hecho cosas como, por ejemplo, ponerle agua a gente que nunca estuvo en los planes de agua y saneamiento del país. Como las fronteras. Lo que hemos hecho en las 4 cuencas, tanto del Marañón, del Morona, del Tigre, allá en Loreto, que es la zona fronteriza con Colombia, y con Brasil. Y hemos llegado con tecnologías nuevas, costo efectivas, y a la gente le cambia la vida en un mes tener acceso a agua limpia. Estamos promoviendo también normas que garanticen la sostenibilidad de las inversiones, porque uno de los principales problemas del país es que no solamente la gente muchas veces cree que con plata se arregla el problema, es decir, con inversiones, que hago un proyecto de agua, pongo la planta de tratamiento de agua potable, la planta de tratamiento de aguas residuales, un par de tanques y los tubos, pero nos olvidamos de la gestión, y la gestión de las empresas de agua en el Perú es muy mala, es un sistema que está obsoleto. Y por eso hemos dado la ley de modernización del sector agua y saneamiento, y hemos creado la OTAS, que es el organismo que está promoviendo la modernización de las empresas, para que no pase lo que está pasando, para que parte importante de la plata que debería estar destinada a expandir coberturas se vaya a defender coberturas, porque en muchas ciudades del país, como los sistemas de agua no se han mantenido, no se les ha metido plata para tener un mantenimiento adecuado, colapsan, entonces hay que volver a invertir para volver a darle acceso a agua a alguien que ya tenía, y eso es ineficiente. Claro. Por eso es tan importante mejorar la gestión. Doble inversión sería. Así es. Perfecto, señor ministro, yo le agradezco por su tiempo y porque, bueno, ya nuestros amigos conocen más del sector y, bueno, y también están preparados para lo que viene, ¿no? Perfecto. Listo, muchas gracias. Muy amable. Ministro. Gracias. Gracias por la... Amigos, con ustedes será hasta la próxima semana, siempre en su programa Económica de Andina Canal Online.